compartiendo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15, y vamos a hablar de una de las parábolas más conocidas y más potentes de la palabra del Señor. Muy relevante de lo que es el reino, lo que es el reino del Señor. Amén. Lucas capítulo 15, del verso 11 hasta el 32, ¿cierto? Es una de las parábolas más potentes que hay en la palabra del Señor, y como predicaba el domingo pasado, también hay de emergencia, entre comillas. Estos pasajes se encuentran únicamente en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga esta predicación. Siempre uno digamos, se prepara, ¿cierto? Porque un pastor, una persona, hermano, invitado, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es el mismo y Él puede hablar en esta mañana también. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú quieres mostrarnos, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, porque siempre tú hablas a tiempo y fuera de tiempo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos tu bendición, tu Espíritu, en medio de esta predicación, en tu santo nombre. Amén y amén. Le pido a mi esposa que me ayude con Joshua, por favor. Bien, como les comentaba, ¿cierto? Esta es la famosa parábola del hijo pródigo, y cuando nosotros escuchamos esta palabra, esta frase, ¿cierto? Como de hijo pródigo, pensamos que es la persona que se vuelve de su mal camino, ¿cierto? Y es capaz de entender, y alguien que estaba en una decisión equivocada vuelve al fin, ¿ya? Y lo usamos como que, oye, el hijo pródigo, no sé, hasta los equipos de fútbol se da, de repente un jugador que pertenece a tantos años a un equipo se va a otro, después vuelve, es el hijo pródigo. Pero la verdad que no es tan así, no es tan así. La palabra pródigo y el hecho como tal es despilfarrador, ¿ya? La palabra pródigo significa el que no es cuidadoso, el que despilfarra. Entonces, esta es la parábola de un hijo despilfarrador, ¿ya? Y una parábola del reino que, como comentaba, se encuentra principalmente en el libro de Lucas, o sea, solo en el libro de Lucas, ¿ya? Al igual que el relato del domingo pasado de Zaqueo. Y Jesús comienza, ¿cierto?, a poder mostrar respecto a cómo realmente es el reino, cuáles son los criterios, la ética del reino de Jesús. Ya, acuérdense que a Jesús lo seguían multitudes, publicanos, pecadores, pero también lo seguían fariseos y saduceos, donde para ellos el reino era un concepto muy exclusivista, muy elevado, sacrosanto, entre comillas. Pero Jesús les da a entender cuáles son los parámetros básicos de este reino, y a través de esta parábola la podemos ver. En el capítulo 15 de Lucas, el verso 11, dice, también dijo, lo primero que dice es también dijo, o sea, después de decir algo, también añade a, ¿ya? Y esto se refiere a que antes de la parábola del hijo pródigo está la parábola de la moneda perdida, ¿cierto? Si usted se recuerda, básicamente una mujer tiene 10 dracmas y no encuentra una, ¿cierto? Se le pierde una, barre toda la casa, mueve todo hasta encontrarla, y cuando la encuentra se goza, ¿cierto? Porque encontró la dracma que había perdido. Y el verso antes de la parábola del hijo pródigo dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces aquí vamos a ir al principio bíblico de lo que la parábola del sembrador, perdón, la parábola del hijo pródigo nos está mostrando, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿ya? Y es importante entender eso, porque cuando una persona se arrepiente, cuando la palabra arrepentimiento se refiere a dar un giro en 180 grados. Si se ha escuchado usted de repente dice, no, yo quiero cambiar en 360 grados, uno queda ahí mismo. En 180 grados es el cambio que corresponde a lo que es arrepentirse. Cuando uno va en esta dirección y se arrepiente, va en la otra dirección, 180 grados inverso. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien va en esta dirección y cambia de dirección, ahí hay gozo delante de los ángeles, ¿cierto?, en los cielos. Eso es una frase que también nosotros tenemos
muchas veces cuando decimos, por ejemplo, uno enseña el mensaje o sale a predicar a la calle o entrega una palabra, ¿cierto? Y la persona escucha el mensaje y acepta a Cristo, ¿cierto? Y decimos, ay, fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente, cuando todavía, ¿cierto? No muchas veces tenemos manifestación real de arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Quiere decir que realmente los que integran este reino que Jesús está mostrando necesitan pasar por un arrepentimiento. Y para eso pone este ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Se da cuenta de esto no solamente por decir, no solamente por, casi como por decir, como por herencia. Esto es, aquí en esta parábola el Señor demuestra que es necesario arrepentirse para entender el concepto del reino. Entonces dice, verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ok, un hombre cualquiera, un hacendado que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. Acá hay varias cosas interesantes. Esto es una parábola, es una historia, no es real. Jesús está mostrando esto para poder enseñarle algo a todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces un hombre cualquiera, hacendado, tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí hay algo que varias cosas que no nos cuadran. Primero, el mayor, el primogénito, llevaba toda la preferencia, de acuerdo a la cultura que ellos vivían y al contexto histórico, espiritual que ellos estaban. Así que el mayor tenía toda la prerrogativa, no el menor. Entonces, el menor de ellos le dice, dame la parte, y le repartió los bienes. La Biblia no dice cuál era su parte, ¿ya? Pero hay 2 cosas raras. Una, primero, no se le podía dar la parte al hijo menor, sino se daba la parte al hijo mayor, porque era primogénito. Segundo, no se repartía la herencia mientras no estaba el dueño de casa o el padre muerto. Entonces aquí Jesús está diciéndole un caso muy, muy especial para que ellos entiendan el nivel de cambio necesario en esto. Entonces le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Evidentemente, como era hacendado, y más adelante vemos que tenía siervos, qué sé yo, que tenía ganado, etcétera, no se podía ir con 1000 cabezas de ganado, ni con 100 ovejas, no. Lo que tuvo que hacer el padre es transformar esto en plata, ¿ya? Y la plata pasársela al hijo menor. Es que es bastante extraño, es bastante confrontante, porque los que estaban en aquella época estaban diciendo, bueno, este padre es extraño. ¿Por qué habría de gastar, eh, pensemos la mitad, por decir una cosa, si tenía 2 hijos, ¿ya? En traducirlo en plata y para pasárselo a este hijo? Es un poco extraño, bastante extraño, pero lo hizo en esta parábola y repartió, ¿cierto?, los bienes, ¿ya? La Biblia dice que le repartió ¿a quiénes? A ambos le repartió los bienes, es decir, tradujo lo que tenía, la parte de su hijo menor, la tradujo en plata, y a lo mejor al hijo mayor le dijo, mira, como yo repartí todo esto y se lo di a tu hijo menor, mi casa, donde yo vivo, es tuya. ¿Ya? Entonces, ambos quedaron repartidos los bienes. El verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ¿ya? Se fue lejos a una provincia apartada. Entonces, lo primero que hace este hombre, ¿ya?, al tener el dinero, es juntarlo, ¿ya? Se fue en un proceso paulatino, y cuando se vio con mucho dinero, ¿cierto?, se fue lejos, a una provincia apartada. Probablemente vivían en alguna zona campestre, ¿cierto?, por lo que se ve en el desarrollo de la parábola, y él quiso ir a la ciudad, quiso ir al mundo, quiso conocer, quiso salir, quiso, bueno, hacer su vida, como dicen los jóvenes, ¿ya? Se fue a una provincia apartada, lejos. Me llama la atención porque una de las cosas que siempre o normalmente los hijos hacemos o hacen los hijos es tratar de salir luego la cubierta de sus padres, ¿ya? Que los viejos aquí, los viejos allá, que tienen problemas, que nos ajustan, ¿cierto? Que nos afectan, pero hoy día, ¿cierto? Están
eh, queriendo salir de la cubierta del padre, cuando en realidad cuando uno pasa el tiempo y uno tiene su edad ya, ¿cierto? Cuando ya no es un adolescente, un joven, ¿cierto? Cuando ya es un joven adulto o un adulto mayor, lo único que quiere es ver y estar con sus padres, estar bajo el alero y la bendición de sus padres. Entonces, este joven fue súper irresponsable y lo que hizo fue irse a una provincia apartada, lejos, lo más lejos que se pueda. ¿Han escuchado ustedes? Los jóvenes, ¿cierto? Dicen, no, yo me quiero ir como sea, pero me quiero ir, las jovencitas también, como sea, quiero irme de la casa, quiero irme de la casa, quiero, no sé, quiero mamá, no quiero estar con usted, no quiero estar bajo la disciplina, no quiero estar bajo los límites, no quieren nada, quieren irse. Y me imagino que la situación ideal de este joven era eso que quería hacer y además con plata. Entonces, claramente fue una súper bendición para él, el que increíblemente su padre le haya hecho caso y le tradujo, ¿ya? Este deseo en plata, ¿ya? Entonces, este hombre va y se fue lejos, a una provincia apartada. Dijéramos, oye, es que no, este hombre se convirtió en un inversor, un hombre que ya usó bien su plata, no. La Biblia dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, ¿cuál era el fin de este hijo menor? ¿Qué es lo que él quería? Lo que quería era reventarse. Eso es lo que era, un buen chileno. O sea, quería irse de carrete, no estaba pensando en tener estos bienes para hacer una inversión, para poder generar una empresa. No, él quería reventarse, quería hacer vivir su vida y con plata en el bolsillo. Eso era lo que quería hacer. Muchas veces nuestros hijos, nuestros nietos, los que están alrededor de nosotros, y nosotros mismos en alguna edad, también lo único que queríamos es salir y conocer el mundo, salir y hacer nuestra vida y no me importa nada. Son esas edades donde pasan los accidentes, son esas edades donde los jóvenes se meten en droga, en vicio, donde se enganchan mal con una mujer para toda la vida o al revés, enganchadas con un hombre malo toda la vida. Entonces, esa edad peligrosa donde uno cree sabérselas todas, cree tomar buenas decisiones y pide lo que le corresponde y se van. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos problemas no hay de gente que en esa edad tomó malas decisiones? Y como dice, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente. O sea, podemos imaginarnos todo. Hoy día, con los niños en la mañana, una chica decía, y se fue a las apuestas, dijo. Hablando con los niños, y se fue a las apuestas el hijo pródigo. Claro, o sea, viviendo perdidamente, ¿cierto? Significa, ¿cierto?, de que seguramente teniendo plata vas a acercar mucha gente y le digo, oye, mira, voy a apostar acá, voy a estar allá, le sumaron vicio, le sumaron malas compañías, etcétera, etcétera. Ya como dice más adelante el hermano mayor cuando le dice al padre, dice, oye, tu hijo gastó tu dinero como ramera. ¿Ya? O sea, imaginémonos el peor mundo de lo que pudiera haber hecho este joven, el hijo menor. Pero como todos sabemos, ¿cierto? El dinero dura mientras, o sea, la felicidad que da el dinero dura mientras está el dinero. ¿Ya? Y alguien puede ser muy rico, muy millonario, pero si tiene alguien que no cuide el dinero, ese dinero se puede ir entre las manos. Eso lo sabemos todos los que todos los días salimos a trabajar y a ganarnos el sustento, ¿cierto? Y a ponerle el hombro, como se dice. El dinero no crece en los árboles, esa es una clásica frase de mamá, de abuelita, ¿cierto? No sé, cuando una niña pedía algo y dice, oye, ¿qué crees que el dinero crece en los árboles? No, no es así, el dinero hay que ganárselo, hay que pelearla todos los días y mucha gente hoy día está muy complicada, ¿cierto? Por la falta de dinero, falta de trabajo en medio de esta pandemia, etc. Entonces, este hombre tenía dinero y todo feliz, impecable, todo, hasta que se le fue acabando, se le fue acabando, se le fue acabando, y dice la Biblia, en el verso 14, 15, 14, cuando todo lo hubo malgastado, o sea, llegó un momento que ya lo malgastó todo, ya se le acabó todo. Eh, hay una película antigua que se llama Tonto Retonto, y según una vez tienen la oportunidad de verla, es chistosa. Ellos encuentran un maletín lleno de dinero, y no es de ellos, y empiezan a gastarlo, y al final no les queda nada, no era de ellos, ¿ya? Y compran autos en Lamborghini, se van a los mejores hoteles, compran una ropa, etcétera, puras tonteras.
Entonces yo me imaginaba al hijo pródigo más o menos así, se encuentra con un maletín con un billete de repente y empieza a hacer puras tonterías y gasta en puras cosas. Entonces, cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya no le quedó nada, increíblemente dice, vino una gran hambre en aquella provincia, la provincia lejana, y comenzó a faltar. Ya no tenía dinero. ¿Qué pasa? Cuando no hay dinero, los primeros que se van son los amigotes, las amigotas, ¿ya? Los primeros que dejan de estar a tu lado cuando ya no hay dinero. Son todos aquellos que, sí, compadre, sí, aquí, allá, pero no está el dinero, ya no hay más amigos. Los segundos que se van son los que te dicen que voy a estar contigo siempre, sean familiares, esposa, esposo, tíos, sobrinos, los segundos que se van son aquellos que siempre prometieron estar contigo y no están. ¿Ya? Como pastor me ha tocado ministrar muchos matrimonios, y claramente sin ser el mío un ejemplo total de absoluta inmaculada devoción. Por lo menos he podido mantener con mi esposa más de 22 años casados, 23 por ahí. Y he ministrado muchos matrimonios, y una vez me llamó la atención en una administración de matrimonio, un matrimonio que tenía muchos años casados, con más de 15, sirviendo al Señor los dos, etc. Pero hubo un momento de vaca flaca, como le decimos, ¿ah? Momentos donde los negocios no funcionaban, donde empezó a escasear la plata. ¿Ya? Alguien que le iba muy bien en los negocios, alguien que le iba muy bien en general, tenía buen estatus, buen auto, buena casa, un par de casas, etc. Un hombre de negocios que pasó por momentos bajos y la verdad que le estaba faltando la vida. Ministrando este matrimonio, esta hermana me decía, ¿sabe que si este hombre no soluciona el tema de plata, yo en 15 días yo me voy a ir, y me voy a separar? Entonces yo reflexionaba y decía, pucha, qué poco sustento ese amor, ¿no? O sea, 15 años, 12 años, 13 años, bien, me traía plata, me traía todo, mientras todo estaba bien, pero empezó a escasear el dinero y ya no es tan fuerte el amor. Me acordaba del anillo cuando uno dice en pobreza y en riqueza, ¿cierto? En enfermedad y en salud. Qué frágiles somos los seres humanos, qué frágiles somos nuestras palabras, qué frágiles somos cuando ya no hay dinero. Y yo creo que una de las crisis que en más de alguna oportunidad nos toca vivir o nos ha tocado vivir, a todos les va a tocar vivir esta vida. Hoy día tenemos, no sé, 20, 30 X años y no sabemos el futuro, no sabemos si nos vamos a enfermar, no sabemos cómo vamos a vivir como viejos, o al revés, pues. A lo mejor ahora estamos bien, pero cuando niños pasamos las de Kiko y Gago, no teníamos casi para comer, etcétera. ¿Ya? El tema económico es un tema que es transversal, ¿no? No sabemos cuándo nos toca ni en qué momento nos toca. También he conocido gente de muy buena situación económica, muy buen estatus, casa, etcétera, pero al pasar los años, al pasar el tiempo, ya no tienen la misma edad, ya no pueden trabajar, se jubilan y van cada vez bajando, ¿cierto?, su nivel y ya no es lo mismo. Entonces, el tema material, el tema económico es algo que solo dependemos del Señor. Como dice Pablo, ¿cierto? O nos conviene estar preparado para todo, para tener riqueza, para tener abundancia, como para también tener necesidad. Entonces, este hijo pródigo no estaba preparado a eso. No estaba, este hijo despilfarrón no estaba preparado para eso. Yo te pregunto a ti y a mí también, ¿estamos preparados para vivir esta crisis, esta hambre? ¿Ya? Yo no sé si en realidad estemos preparados. A veces que hay cosas que hay que vivir para poder entenderlas. Este hijo pródigo tuvo que vivir ese momento donde se vio sin ni un peso, ¿cierto? Y además con una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Eso es lo que dice. Comenzó a faltarle, ¿para qué? Para comer. No le comenzó a faltar para comprarse el último Xbox, el último juego o para internet, no, le faltó para comer. Estamos hablando de las necesidades más básicas del ser humano. El verso 15 del Lucas 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, acuérdense, Jesús está mostrando esta parábola a un grupo de gente que tiene un estatus superior creyendo que son parte del reino, cuando en realidad no es el estatus del reino, es diferente. Entonces le dice que este hombre
tenía tanta necesidad de hambre y se arrimó a a una de los ciudadanos de aquella tierra, un hacendado también, como podría haber sido su padre, ¿cierto? El cual envió su hacienda, o sea, un hombre rico que tenía una hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase los cerdos. Eh, es muy fuerte cuando uno en una determinada etapa de la vida se encuentra apacentando cerdos. Fíjese que para los judíos los cerdos eran animales impuros, inmundos, ¿ya? Entonces apacentar los cerdos era una cuestión, pero ya de la más baja categoría, de lo más bajo. Entonces hay personas eh, que debemos o deben llegar hasta lo más bajo para darse cuenta de que realmente Dios quiere algo con ellos. Hay circunstancias de la vida que nos llevan allá abajo, que nos llevan abajo cuando muchas veces nosotros nos hablaban de servir al Señor, oye, acércate al Señor. Hoy día en la mañana, uno de los chicos en esta parábola decía a la maestra, ¿sabe qué? Yo estoy aburrido porque le decimos a mis tíos, a mis familiares que se acerquen al Señor, pero ellos no quieren, ¿ya? Entonces, la reflexión era, bueno, Dios usa a veces circunstancias de la vida para llevarnos a apacentar cerdo para que recién nos demos cuenta. Le decían, si tú sigues más adelante, tú sigues hablando, porque Dios quiere algo con ellos. Entonces, ese es el punto donde este hombre, ¿cierto?, estaba apacentando cerdo, lo más bajo, lo más bajo. Este hombre era hijo de un hacendado y estaba apacentando cerdo. El verso 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese que este hombre lo único que quería era comer algarroba. La algarroba no tiene ni un brillo, como decimos en buen chileno. Y en el fondo deseaba apenas comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Es como que le dijeron, mira, cuídate de los cerdos y veamos qué puede hacer. Nadie le daba. Fíjese que ese es un momento crítico en la vida de cada una de las personas, en la vida de las personas, en los matrimonios, la vida de los ministerios también, cuando estamos ahí apacentando los cerdos y queremos llenarnos de algarroba. Eh, y, y llega un momento donde este es el versículo más crítico de esta historia, el verso 17. Me encanta esta palabra cuando el compadre dice, y volviendo en sí. Qué bueno es esa frase, y volviendo en sí. Nada de la parábola funcionaría sin esta frase, y volviendo en sí. Hermano, hermana, persona que está viendo por Facebook, por YouTube. Qué importante es volverse en sí, volviendo en sí, es como decir cuando uno dice, oye, bueno, ¿qué estoy haciendo? Ya, basta. Es como decir, bueno, esto, ya, no puedo seguir así. Alguien que se da cuenta que su matrimonio va así, hacia abajo, oye, no, ya, vuelve en sí y dice, no, no puede ser, tengo que hacer algo. Alguien ve que su salud va hacia abajo, pues no, esto ya, no puede ser, tengo que volverme en sí, me vuelvo en mí mismo y vuelvo a entender la cosa. Cuando ve que su relación con el Señor también va lejos al Señor. Entonces, ¿qué hace este hombre? Volviendo en sí, dijo, ¿a quién? A sí mismo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjese que esto es una parábola del reino. Es una parábola del reino. Entonces, Dios, ¿cierto?, es el Padre. Y él reflexiona respecto a los jornaleros. Los jornaleros era el nivel, el estatus más bajo, más bajo laboralmente hablando. Se le paga por jornal. Un día, un trabajo. Un día, una paga. Entonces él piensa y dice, ¿cuántos jornaleros, cuántos de los más bajos en la casa de mi padre tienen hoy día pan? Buen pan, abundancia de pan. O sea, este padre además era bueno, ¿ya? Porque el más bajo de todo el escalafón tenía abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Oh, Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Esta es la reflexión de vida de cada uno de nosotros. Es la reflexión donde tenemos que darnos cuenta que, pucha, estamos mal. Estamos mal. No puede seguir así. ¿Se da cuenta? Hay muchos que tienen esa reflexión. Dice, oye,
Yo antes servía al Señor, yo antes la amaba, yo antes estaba buscando al Señor. Mira dónde estoy hoy día. Yo crecí en la iglesia, me enseñaron la palabra, y mira dónde estoy ahora. Yo quizá por mucho tiempo me invitaron a la iglesia, me invitaron a servir al Señor y mira, tuve que llegar hasta acá abajo, perder esto otro, familia, matrimonio, bla, 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 perder todo esto para recién darme cuenta. Y volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia cuando yo aquí perezco de hambre? Y la decisión, el concepto del arrepentimiento para ser parte del reino es girar en 180 grados. Entonces este hombre dice, no solamente se da cuenta de esto, no solamente siente algo interior, sino que toma una acción. Y esa acción es, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces la acción que toma este hijo es realmente arrepentirse, cambiar de rumbo. ¿Ya? Y dice, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Quién está en el cielo? En este contexto, Dios, contra ti. Entonces, lo primero que hace este hombre es darse cuenta que en realidad el hacer como lo que hizo y el estar donde está no era solamente hacia el Padre, era hacia Dios primero. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros queremos hacer nuestra vida, cuando nosotros estamos ahí en el fango mismo, primero estamos haciéndolo contra Dios, porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó para ser sus hijos, para servirle, para amarle, para realmente dar toda nuestra vida, dar todos nuestros talentos para Él. ¿Ya? Y segundo, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti, contra la persona. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros estamos lejos de Dios, ¿cierto? Vamos defraudando también a las personas, ¿cierto? Aquellos que nos han entregado la palabra, si hemos sido criados en el Señor, si hemos sido criados en el Evangelio, si hemos recibido una palabra de Dios, si hay alguien que nos enseñó la palabra de Dios. Qué terrible cuando sea el caso inverso, que alguien te enseñó la palabra y tú sigues ahora y el que te enseñó no sigue. Eso es como bien fuerte. Entonces, este hombre hace, ¿cierto?, esta reflexión. Le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén, ya no soy digno. ¿Se da cuenta? Ese es un concepto del arrepentimiento muy fuerte, muy básico. No somos dignos de ser llamados su hijo. Solo por gracia y misericordia de Dios, porque todos los días usted y yo fallamos, todos los días usted y yo caemos en falta. Y no podemos presentarnos delante del Señor diciendo, bueno, aquí viene tu hijo, aquí dame todo, dame plata, dame felicidad, dame todo, porque yo soy tu hijo. No es así. Todos fallamos, todos nos alejamos. Y todos, ¿cierto? Necesitamos volvernos al Padre y decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de esos pequeños siervos, los más chicos, los más pequeños. ¿Por qué? Porque en el reino, el que se humilla es exaltado. Y el que se exalta será humillado. Entonces, el verso 20 dice Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, volviendo en sí, tomó esta decisión, la pensó y la hizo. ¿Cuántos de nosotros no hemos quedado en entender? Vamos a la iglesia, vamos a una confraternidad de varones, de jóvenes, de damas, somos tocados por el Señor, entendemos lo que hay que hacer, llegamos a nuestras casas y no lo hacemos. No lo hacemos. Y ahí se nos olvida hasta otro encuentro adicional. Este hombre no, lo pensó, fue conmovido en su corazón, pero además lo hizo. Y levantándose, no había comido, un montón de todo lo que usted quiera, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia. El padre estaba viendo desde lejos. Quizás todos los días salía, no lo sé, a mirar si venía su hijo, qué será de él. Pero dice que lo miró, aún estaba lejos. Y fue movido a misericordia. Yo creo que, no sé, por nuestra cultura latina, no sé, nosotros no creo que hubiéramos hecho eso. Lo primero que le habríamos hecho, por lo menos regañar, lo mínimo. Oye, no, ¿por qué te fuiste? Que aquí, que allá. Y después, por último, ya, bueno, pasa. ¿Ya? Claramente esto nos está demostrando como el amor de Dios es el garante de esta ciudadanía en el reino.
humanamente lo mínimo un reproche, y quizás hasta algunos no lo habrían recibido. ¿Ya? Es así como hay temas familiares, a veces hay peleas familiares, dramas familiares que separan hermanos, separan papá con hijo, abuelos con nietos, así, heavy. Pero en cambio acá, ¿no? Un hijo que había despilfarrado todo, viene este padre y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó, ¿cierto? Qué tremendo es el Señor, qué tremendo es esta imagen del Padre que representa a Dios. Fue movido a misericordia. Usted y yo éramos los hijos malgastadores, los hijos despilfarradores, y aquel que está viendo este mensaje también, y que está viendo por Facebook o por YouTube, también son hijos, somos hijos de este tipo, pero Dios nos mira, ¿cierto? Y Él es movido a misericordia, corre ante nosotros. Cuando yo mostramos la intención de acercarnos a Dios, Dios corre y se echa sobre nuestro cuello y nos besa y dice, hijo mío, ¿cierto? El verso 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cumplió lo que dijo, como se iba a presentar. Y ahí el padre por el dicho, bien hijo, has obrado, como tú dices, te haré uno de mis jornaleros. Pero no es así. Verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta parábola tiene más partes, ¿ya? Pero solo me voy a enfocar en esta primera parte, ¿ya? En el hijo menor. Otra cosa aparte del hijo mayor. Pero fíjese que el padre recibe al hijo menor, corre, le besa. El hijo menor le dice, quiero ser como uno de tus jornaleros. Y el padre, increíblemente, no le da ningún reproche. Y solo le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, porque venía harapiento seguramente, ¿ya? Y pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies. En aquel tiempo el anillo era un símbolo, ¿cierto?, de realeza, un símbolo de pertenencia a una familia. El hijo pródigo tiene que haber vendido su anillo, ¿ya? Por eso que quedaba sin ni uno. Y cuando lo vio el padre, lo vio y le dicen, póngale el símbolo de pertenencia, ¿ya? Y manda a poner, ¿cierto?, un vestido nuevo, porque venía harapiento, calzado en su pie, venía a pie pelado. Hasta los jornaleros tenían calzado. Él no tenía nada, pero lo que no tenía era el anillo. Por eso que esta parte es importante entenderla. Esta es una parábola de reino muy potente, muy profunda. Nosotros la aprendemos con los niños de chicos, ¿cierto? ¿Y cuál es el mensaje que uno le entrega a los niños? Que no tienen que ser como el hijo pródigo, ¿cierto? Que no hay que ser malgastador, etcétera. Y que si uno toma llega a ser así, alguna en su vida tiene que darse cuenta y volverse al Señor, ¿ya? Por eso que hoy día con los niños en la mañana le decíamos, si usted conoce a un tío, primo, papá, mamá, que se ha alejado del Señor, aún es tiempo, como el hijo pródigo, de volverse. Pero aquí hablamos un poquito más, hablamos de varias cosas. El padre, ¿cierto?, toma ciertas acciones cuando él vuelve. Le viste, ¿ya? Le pone calzado a sus pies, pone el anillo perteneciente, ¿ya? Y luego hace fiesta. Y trae del becerro gordo y matarlo, o el becerro cebado, como dicen otras versiones también. Podríamos decir que culpa tiene el becerro. Llegó el hijo pródigo y mataron el becerro gordo, ¿ya? El concepto que está atrás dice, porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Fíjese que increíblemente siempre en la Biblia, siempre que hay remisión de pecado, hay derramamiento de sangre, siempre. Existe el punto de perdón cuando alguien cuando algún sacrificio no es realizado, algún animal. Lo vemos en todo el espectro sacrificial, en Éxodo, Levítico, lo vemos desde incluso el pecado de Adán y Eva, cuando fueron cubiertos su desnudez con ¿pieles de quién? De animales que fueron muertos, ¿cierto? Derramamiento de sangre. Entonces, acá hay una fiesta, ¿ya? Y hay
alguien que está pagando, por así decirlo, esta ocasión, ¿ya? Que es que este hijo estaba muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Es decir, acá hay un concepto de la gracia que está puesto acá. Es decir, este hijo no merecía el retorno, primero, no merecía ser vuelto como uno de sus jornaleros, primero. Segundo, aún habiendo vuelto, él podía haberlo dejado como jornalero, pero no merecía, lo puso como hijo, le dio el valor. Y tercero, le dio el honor asociado a ser hijo. Hizo una fiesta, hubo derramamiento de sangre, ¿cierto? Por esta ocasión, se le puso vestido nuevo, calzado y un anillo real, por así decirlo, un anillo perteneciente. Fíjese que esto es un claro ejemplo de la ética del reino. Acá esto no es por obra. Los que pertenecemos y seguimos al Señor nos vemos involucrados en nuestra vida, ¿cierto? Y no tenemos que ganarnos la salvación. La salvación ya está dada. Está dada por Cristo Jesús, que fue al madero de la cruz por ti y por mí. Por lo tanto, cuando tú y yo somos hijos de Dios, ¿cierto? Cuando le recibimos en nuestro corazón, creemos, ¿cierto?, en el Señor. Dice la Biblia, esto más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, yo potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero sí, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos hijos de Dios y comenzamos a hacer su voluntad. Fíjese que esta parábola también nos muestra el concepto de la salvación, el concepto bíblico, porque hay dos posturas respecto a la salvación, calvinianos y los calvinistas, respecto a la predestinación y salvo siempre salvo y al total y absoluto libre albedrío. Entonces, si usted lo revisa de esta manera, fíjese que el hijo pródigo, primero, nunca dejó de ser hijo, si lo analiza, ¿cierto? Era hijo del padre, recibió sus bienes, siguió siendo hijo del padre, se fue con sus bienes, siguió siendo hijo del padre, malgastó todo, lo perdió todo, pero siguió siendo hijo del padre, ¿cierto? Volvió en sí, estaba apacentando cerdo, pero seguía siendo hijo del padre. Volvió desde lejos, pidió ser jornalero, pero siguió siendo hijo del padre. Cuando él llegó, el padre lo volvió a la condición de hijo del padre, con el anillo, con el vestido, con todo eso, ¿ya? Entonces podríamos decir que él nunca perdió su salvación, entre comillas, pero no es así. Claramente, aun cuando era hijo, perdió los privilegios de su posición como hijo. ¿Cuándo las perdió? En el momento que él salió de la cobertura del Padre, perdió los privilegios. ¿Por qué? Porque Juan 15:5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si tú conociste al Señor, si yo conocí al Señor, siendo joven, niño, lo que sea, y creo que soy salvo porque mi mamá, porque mi abuelita es cristiana, porque ellos oran por mí, estoy equivocado. Cuando tú y yo somos hijos pródigos y salimos de la cobertura del Padre y vivimos en nuestra vida malgastando los dones que Dios nos dio y todos los talentos que nos dio, nosotros no tenemos el anillo de hijo, no tenemos el privilegio de ser hijo, aún lo somos, pero no tenemos la prerrogativa que tiene el hijo. Y pretendemos, ¿cierto?, creer de que si nosotros nos alejamos de Dios, que si nosotros hacemos nuestra vida, que si nosotros podemos hacer lo que queramos, igual vamos a ser salvos. Eso no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿cierto?, que el que esté firme mire que no caiga. Que esto es un día a día de buscar a Dios, de buscar, de clamar, de estar en su presencia. Claramente no podemos ganarnos la salvación, pero también la Biblia nos dice que este hijo pródigo, al estar lejos del padre, perdió todas las prerrogativas del hijo, todas, todas. Era el hijo, sí, pero no tenía ninguna. Cualquiera que lo viera jamás diría que él era el hijo del gran hacendado de la provincia lejana. Jamás, nadie. ¿Cómo estar apacentando cerdo a ser el hijo del hacendado de parte? No, no se puede. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado creyendo de que siempre de la SS, salvo siempre, SSS, salvo siempre salvo. Es una doctrina diabólica, es una doctrina que no está en la Biblia. Tú no puedes creer
de que tú puedes hacer, yo puedo hacer lo que quiera, porque le he servido al Señor 15 años, 20 años, desde chico el Señor, y un día me pierdo, y digo yo, no, igual voy a ir al cielo, porque igual voy a recibir todas las prerrogativas, porque le serví al Señor 15 años, porque cuánta gente se ha salvado por mí, por ti, etcétera. Eso no es así. La Biblia nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y este hombre, mientras no se volvía en sí, mientras el hijo pródigo no volvió en sí, estaba total y absolutamente perdido. ¿Era hijo? Sí, pero estaba perdido. Y eso es lo que pasa cuando nosotros creemos de que porque mi abuelita iba a la iglesia, porque mi mamá iba a la iglesia, porque mi esposo va a la iglesia, porque mi hija ora por mí, yo igual estoy siendo salvo o salvo. Y eso no es así. El hijo pródigo necesitó volver en sí, y es lo que en esta mañana quiero decirte a ti que estás escuchando este video, estás viendo este video, a los hermanos, todas las personas que están viendo, que es tiempo de volverse como el hijo pródigo, volverse al Señor, volviéndose en sí. ¿Por qué? Porque no vas a tener el anillo real, el anillo que te identifica como hijo, mientras no vuelvas al Padre. Mientras tú no vuelvas al Padre, mientras yo no vuelva al Padre, mientras el resto de tu familia, mi familia, no vuelva al Padre, no vamos a tener ese vestido nuevo, esa fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque aún vamos a estar perdidos, perdidos. Y eso no debe ser así. Por eso que en esta parábola, es una parábola del reino muy potente, muy potente. Dice Jesús, la palabra dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos entender de que estábamos perdidos y que si tú estás lejos de Dios, si te han invitado por años a la iglesia, a acercarte, lo que sea, y tú no lo has hecho, sigues perdido. Si alguna vez cuando chico conociste al Señor, cuando joven le serviste y hoy día estás lejos del Señor, estás perdido. Y eso necesitamos entenderlo. Necesitamos volvernos al Señor. Que Dios permita que tengamos ese momento tan espectacular, tan clave en nuestras vidas, como dice el verso, y volviendo en sí, y volviendo en sí, gloria a Dios, y volvámonos en sí para poder buscar al Señor. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra, que el Señor toque tu vida, toque mi vida, para que entendamos, ¿cierto?, de que al Señor hay que servirle ahora, no mañana. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa frase? No, que todavía no es mi tiempo. No va a llegar nunca el tiempo. El tiempo de Dios es hoy día, es ahora. Busca de Dios. Es la oportunidad para acercarse al Señor y dejar de ser el hijo pródigo, volver a la casa del Padre, vuelve a la casa del Padre, vuelve a buscar a Dios, vuelve a servirle, vuelve a estar en la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a ver, Padre amado. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo especial, Señor, que tú nos das. Señor, porque habla nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos, Señor, ahí apacentando, Señor, cerdo, en vez de estar sirviéndote, en vez de estar en tus cosas, Señor, en tu santo nombre? Te rogamos que tú pongas, Señor, en nosotros esa capacidad de entender y de volvernos a ti, realmente tomar buenas decisiones. Señor, te ruego por mis hermanos, por las personas que están viendo esto por Facebook, YouTube, Señor, por Zoom, Señor, para que prontamente también se vuelvan a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. En tu santo nombre, amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.